Hola a todos, estamos en una entrevista con 3 participantes del proyecto Spanish as a Global Language Intercultural Exchange between Mexico and Canada. Ellos nos van a estar hablando de su experiencia en este programa, así que vamos a comenzar con una sesión de preguntas. Vamos a comenzar por el principio. Por favor, preséntense, cómo se llaman, de dónde son y qué estudian. Vamos a comenzar por ti. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Gemeriel Castañeda Guzmán. Vengo de Aguascalientes. Vengo también de la Universidad Tecnológica El Retoño. Actualmente me encuentro estudiando la licenciatura en Gestión Educativa y la estoy estudiando debido a que siempre me llamó mucho la atención qué es lo que está detrás de las escuelas. Okay. Me gusta toda la cuestión de gestionar los sistemas administrativos, gestionar al personal, diseñar el currículo que se va a utilizar para impartir las clases. Y todo este tema relacionado con la educación siempre me ha llamado mucho la atención. Perfecto, gracias. Mi nombre es Dara Otero Mariscal, vengo de Guadalajara y estoy estudiando la licenciatura en Educación Primaria en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Perfecto. ¿Y por qué estudias esa carrera? ¿Por qué estudio esa carrera? También soy entrenadora de baile con niñas, entonces al estar trabajando con las niñas me di cuenta que me gustaba mucho estar con ellas y estar enseñándoles. Entonces decidí aplicar para la licenciatura y me gusta mucho estar frente al grupo, estar con los niños y las niñas y ver cómo este desarrollo que tienen en el proceso de aprendizaje. Vale. Yo me llamo Carlos Daniel Lagunas de Luna, soy de la Universidad Tecnológica del Retoño en Aguascalientes y estudio la carrera de licenciatura en Gestión Institucional y Educativa Curricular, que es un nombre muy largo, pero yo principalmente empecé ahí por la docencia. Esta licenciatura es como la segunda parte o la continuación del TSU, que va enfocado hacia la docencia, pero aquí es más como un enfoque a este lado administrativo de una escuela, lo cual me parece muy, muy interesante. Okay. ¿Qué es TCU? TCU es el Técnico Superior Universitario. Okay. Entonces, en la Universidad Tecnológica El Retoño lo dividen en estas dos partes, que es el TCU y la licenciatura. El TCU se enfoca en la docencia y la licenciatura es más como en el lado de gestión. Ok, vale. Muy bien. Entonces, los 3 estudian una carrera relacionada al campo de la educación. Y me gustaría preguntarles por qué decidieron postular a este proyecto, Spanish as a Global Language. ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué no otros proyectos? Vamos a comenzar de este lado. Perfecto, yo quería postular para este proyecto porque me llamó mucho la atención. Creo que el español ha sido, actualmente es uno de los lenguajes más hablados y me pareció interesante formar parte como mexicano nativo, el enseñarles lo que es el español real. Aparte de que la carrera en la que estoy va, como lo mencioné, va enfocado a lo educativo. Entonces me llamó mucho la atención trabajar con estudiantes, poder transmitirles algo nuevo, el mensaje mexicano, siendo yo nativo. Y pues sí, me pareció muy, muy interesante el querer ser parte de este proyecto. Ok. ¿Sara? Yo estuve viendo el catálogo de todos los proyectos que había y hay un filtro que podíamos poner y yo puse educación. Era con lo que me estaba yendo yo totalmente en lo que salía en educación. Okay. Y recuerdo que vi y lo primero que pensé era que mi perfil era totalmente para este proyecto. A pesar de que había otros muy interesantes, creo que mis habilidades se adaptaban más a este proyecto, principalmente porque era dirigido para mexicanas y mexicanos. Era un requisito entonces. Ajá. Ser mexicano. Sí. Okay. Vale. Y también me gusta mucho la enseñanza de una segunda lengua. En la licenciatura de Educación Primaria tengo la oportunidad también de estar aprendiendo cómo enseñar una segunda lengua y he hecho certificaciones. Entonces también debido a esto mi perfil encajaba dentro de aquí. Okay. Porque tengo esta preparación también con la enseñanza de una segunda lengua. Okay. Y a pesar de que no estoy preparada para enseñar
español para personas que no tienen el español como lengua nativa. No, al leer la descripción del proyecto sabía que no íbamos a dar clases, sino eran sesiones de conversación y otras actividades. Y por mi formación docente podía encajar dentro de y poder diseñar estas sesiones. Ok, vale, perfecto. En mi caso, la verdad es que cuando entré a la plataforma de Mitacs y leí el proyecto, me llamó mucho la atención el título, Spanish is a Global Language, Intercultural Exchange between Mexico and Canada. Y cuando leí la descripción del proyecto, la verdad es que se me hizo muy emocionante como dar a conocer cómo es el español de verdad, ya que yo lo relacioné mucho con las clases que nosotros tenemos de inglés en México. Y es como nosotros, está bien, aprendemos gramática, aprendemos vocabulario, pero no aprendemos estas frases que se usan al día a día, estas frases que son bastante importantes porque la mayoría de las personas la utilizan. Entonces, cuando leí que eso era lo que íbamos a hacer en este proyecto, me emocioné mucho porque quería ver la reacción de los estudiantes al ver este tipo de palabras como qué onda, chido, chale, todo esto que usamos en nuestra vida cotidiana en México, que es de lo más usual. Entonces fue una de las partes que más me llamó la atención, aparte de crear todo el contenido media que hemos estado utilizando. Es algo que me gustaba también la idea, como compartir todo mediante las redes sociales. Entonces, como yo también tengo fundamentos de enseñanza, ya que también estudié el técnico superior universitario en enseñanza de la lengua inglesa, pues me llamaba también la atención, ya que también tengo experiencia como maestro. Entonces, como que combinar esta parte de ser hablante nativo del español con mi formación en enseñanza para mostrarles cómo es el español de verdad, se me hizo muy interesante. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya lo tomaron un poco la dinámica de lo que se hizo en el programa, pero quiero que detallen un poco más en qué consistió este proyecto, Spanish as a Global Language. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Ellos estuvieron 3 meses, 12 semanas participando en el proyecto. Describan qué hicieron, qué actividades realizaron. Comenzamos contigo. Sí, claro, estuvimos trabajando mediante el diseño de sesiones de conversación en español, pero dándole este enfoque, como nosotros le decimos, a la mexicana. Entonces, prácticamente consistía en el uso o la aplicación del español, pero adaptándolo a cómo lo usamos realmente. Este tipo de temáticas nosotros también lo utilizábamos para crear contenido en Instagram. Entonces nosotros tenemos una página oficial en Instagram para que los estudiantes o la gente nos pudiera seguir y así pudieran aprender con nosotros el día al día con alguna palabra nueva, alguna frase coloquial. Perfecto. Sí, las primeras actividades que hicimos al llegar aquí al proyecto, antes de la sesión, recuerdo que fue la creación de esta página de Instagram y empezar a hacer contenido, también de cómo estábamos nosotros viviendo nuestra experiencia como extranjeros aquí en Canadá, cómo es esta cultura, estos impactos que tuvimos al inicio. Recuerdo que fuimos al lago de Ontario y ahí hicimos nuestro primer video. Hicimos estas comparaciones entre lo que estábamos viviendo aquí en Toronto y lo que vivimos cada quien en nuestra ciudad. Entonces grabamos estos videos enfocándonos en esto, los editábamos y los subíamos a nuestra página de Instagram, y también organizábamos nuestras sesiones. También buscar estas oportunidades para tener más intercambio cultural con las personas, ya sea en las sesiones o por las redes sociales. Ok, perfecto. Como ya lo mencionó mi compañera Dara, una parte importante del proyecto fue este intercambio cultural entre nosotros y las personas que atendían a las sesiones. A mí me pareció algo bastante interesante, ya que nosotros procurábamos como hacer preguntas que a los estudiantes les diera la iniciativa de platicarnos más sobre su cultura. ¿Qué preguntas? ¿Te acuerdas, por ejemplo? Sí, por ejemplo, les preguntábamos cuál es la comida típica de tu país, qué festejos tienen. Entonces, cuando nosotros hablábamos de festejos, ellos se sorprendían porque a lo mejor nosotros como mexicanos festejamos mucho nuestra independencia, pero por ejemplo teníamos estudiantes que nos decían que el Día de Canadá era
un día normal para ellos, Ujú. otros nos decían que ellos sí hacían un gran festejo. Entonces este intercambio de culturas y de conocimiento creo que fue una parte fundamental del proyecto. Excelente, muy bien. Entonces, estos videos que grabaron, que han venido grabando a lo largo del proyecto, ¿ustedes ya tenían experiencia haciendo esto? ¿Cómo fue realizar este tipo de videos? ¿Les gustó hacerlo? ¿No les gustó? ¿Cómo se sintieron? Fue algo con lo que yo ya estaba familiarizado, el hecho de desarrollar videos, y el proceso, a pesar de no ser como algo fácil, es algo que lleva su debido tiempo. El proceso de editar las partes en las que nosotros nos equivocábamos, porque cabe destacar que uno postea un video, pero eso no significa que nos salió la primera, Claro. sino que tuvimos que practicarlo y muchas veces nos equivocábamos, reíamos, entonces teníamos que cortar el pedazo y unirlo. Pero no solo eso, tener opciones para poder mejorar la voz y tratar de que el fondo o el ruido de todo el background, pues tratar de eliminarlo. Ujú. Y pues tratar de seleccionar música que sea típica mexicana o que sea tendencia actualmente, por ejemplo, en México o en otros países. Ok. Personalmente yo no estaba acostumbrada a hacer videos. Ujú. Me sentía muy incómoda frente a la cámara. Ajá. Cuando supe que teníamos que estar haciendo estos videos y estarlos subiendo a redes, la verdad me estresé un poco. No estresada, pero me puse nerviosa. Claro. Como, "Ay, voy a tener que estar frente a cámara, subiéndolo, me van a ver las personas". A mí me gusta mucho grabar y tomar fotos, pero Ujú. me siento incómoda cuando yo estoy frente a cámara. Claro. Pero la verdad, ahora que estamos acabando el proyecto, sí siento que cambió este lado mío. Ujú. Ahora disfruto mucho hacer los videos, me divierto, Ujú. ya no es estresante. Y creo que también eso ayuda para que empiece a tener más ideas y decimos, ay, ahora hay que hacer esto. O empiezan a surgir más las ideas que antes. Antes era un poco más incómodo, no natural. Ujú. Y ahora siento que es más natural y lo disfrutamos más, lo hacemos con gusto y se fue un avance. Dani es el especialista en editar los videos, Ok. pero sí entre nosotros dábamos las ideas y sí, como dice, era mucho de hablar y ya me salió mal esta palabra otra vez. Entonces teníamos nuestra galería Ujú. llena de muchos intentos Claro. hasta tener el correcto. Ok. Perfecto. Ariel. Honestamente, para mí también fue difícil. Ajá. Yo soy una persona bastante introvertida. Entonces, cuando leí el proyecto, yo sabía que tenía que hacer videos. Ajá. Entonces ya me había mentalizado. Ok. Pero de todos modos, sí fue algo difícil para mí al principio. De hecho, creo que se nota que en los primeros videos yo estoy como más serio, como más tranquilo. Ujú. Pero siento que ya en los últimos, cuando ya hasta me toca actuar en algunas interpretaciones que hicimos, Ujú. como que me fui soltando más, como que fui aprendiendo de mis errores. Entonces toda esta parte se me hizo bastante interesante el cómo me tuve que ir adaptando para que los videos fueran saliendo mejor. Ok. También toda esta parte de junto con mis compañeros ir pensando en ideas, sobre todo en spots, lugares que se vieran bonitos o que llamaran la atención, pensar en las ideas, que fueran creativas, que fueran como que les llamara la atención a las personas. Ajá. Todo esto fue bastante interesante, llevó su trabajo, Claro. entonces es algo con lo que me siento satisfecho. Genial. Has tocado algo muy importante en el aprendizaje de lenguas. Actuar. Ujú. Ha habido varios teóricos que nos hablan de que al aprender una lengua uno se pone en los pies de otra persona, ¿sí? Las personalidades cambian. Entonces, ¿qué le dirían todos ustedes a estudiantes que están aquí en la Universidad de Toronto y que quieren aprender español? ¿En qué personalidad tienen que tomar para aprender un poquito mejor el español? ¿Cómo somos nosotros en el mundo hispano y en particular en México? ¿Qué personalidad tenemos? Pues solemos ser muy animados. Ajá. Creo que es uno de los términos
que nos conocen por mexicanos como animados. Como energéticos. Energéticos, llenos de energía. ajá. Vale. Ujú. Sobre todo siento, bueno, yo no soy tanto así, pero nosotros somos considerados como muy extrovertidos, Ok. como de, vente conmigo, yo te ayudo, ¿qué ocupas, qué necesitas? O sea, estar siempre muy motivados, siempre tener esa disposición de querer hacer algo, como de vamos a hacer esto, yo jalo, lo hacemos, tener esa energía positiva Ajá. de que tú quieres hacer algo, de que transmites buenas vibras. Ok, perfecto, muy bien. Yo creo que somos un poco bromistas. Ajá. Sí, tomar este lado divertido de las cosas. Ok. Y como lo decía, al principio éramos un poco, en video éramos más mecánicos, Ya. pero empezamos a sacar nuestra personalidad Ujú. y era cuando nos divertíamos haciendo los videos, alguna broma podíamos sacar y creo que esa es la personalidad que ya empezamos a sacar Exacto. después del tiempo. Ok. Ahora, divertirse. Has tocado también esto muy importante en el aprendizaje de lenguas. Ujú. Ustedes lo vieron la diferencia del principio cuando un Ujú. poco les costaba hacer estos videos, no se sentían tan cómodos, pero en el momento en el que se empezaron a divertir, las cosas fluyeron Sí. mejor, ¿no? Entonces, podríamos decir lo mismo en una clase de español como lengua extranjera o de cualquier lengua, ¿no? Es necesario divertirse para poder aprender mejor, ¿no? Ujú. Ustedes cuando comenzaron a aprender inglés, ¿se divertían? ¿Se han divertido? Ujú. ¿Cómo ha sido ese proceso de aprender inglés en México? Ujú. Si pueden describirlo un poquito. ¿Cuál ha sido su experiencia? Creo que ha habido como un balance entre divertirse y no divertirse. Ok. Por ejemplo, creo que es importante divertirse. Yo aprendí gracias a la música. Ujú. Entonces, esto me ayudó a mejorar tanto mi listening como el hecho de entonar palabras nuevas que yo no conocía, saber su significado, cómo aplicarlas. Y creo que también está, como mencioné, este balance, porque a veces uno toma cursos de inglés en México, pero esto de ser divertido no lo toman en cuenta. Entonces te meten la gramática y si es importante, entonces creo que es importante mantener un nivel. Porque sí, la gramática importa y todo eso, pero sé que hay maneras como de poder entender cómo hablar el idioma sin necesidad de estar en un área de clase como enfocado o con miedo a cometer un error por toda la gramática que este conlleva. Ok. Ujú. Sí, yo opino igual que Dani. Yo aprendí desde pequeña, mi mamá nos empezó a enseñar en casa con el mundo de inglés de Disney. Ajá. Entonces desde ahí empezamos con esta parte de meter este interés cuando éramos niñas. Ok. Y no recuerdo mucho, pero lo que llego a recordar, pues era muy interesante porque usábamos Disney, justo esto. En la primaria me enseñaron muy bien inglés, a mi parecer. Creo que fue algo que me impulsó en tener esta enseñanza de inglés en la infancia. Pero lo que más recuerdo cuando estaba en primaria era cuando cantábamos. Recuerdo que nuestros libros de inglés tenían, cada ciertas páginas tenían canciones. Ujú. La letra y con la grabadora poníamos el disco y cantábamos. Entonces recuerdo que yo me divertía mucho con mis amigas cantando las canciones en inglés. Pero también está este lado en mi experiencia malo, donde recuerdo que estaba en secundaria y a mi parecer no eran buenas las clases, eran muy monótonas. Entonces, como yo venía con este antecedente, siempre me aburría y siento que no aprendí. Ok. Lo mismo pasó en la preparatoria, pero entonces yo seguía aprendiendo fuera de consumiendo inglés. Desde pequeña empecé a consumir mucho inglés, todo el entretenimiento que veía era en inglés. Y creo que en parte me alejé mucho de, por ejemplo, la música en español, no la consumo mucho. Pero creo que gracias a la música y a la televisión es como yo pude desarrollar más mi inglés. Ujú. Y ahora que estoy en la universidad, que estoy aprendiendo cómo se enseña inglés, Ujú.
es muy divertido. Es muy, muy divertido porque también nosotros desarrollamos, impresionamos, no es impresionar. Actuamos las clases, la enseñanza del inglés la hacemos dentro del aula con nosotros, con mis compañeras y mis compañeros. Entonces siempre pensamos cómo podemos hacer entretenidas las clases. Claro. Y tanto mis compañeras y mis compañeros como nuestro maestro, siempre es un ambiente muy sano y siempre ansiamos tener estas horas de inglés en la semana. Ok, genial. En mi caso también se remonta a cuando era niño. A mí siempre me han gustado muchísimo los videojuegos y yo recuerdo que en esos entonces era complicado que un juego tuviera la traducción al español. Entonces había ciertos juegos que me gustaban que solo estaban en inglés. Entonces para mí eso era muy difícil, ya que era un niño que nunca había tenido clases de inglés. Entonces yo me apoyaba mucho en estar como investigando las palabras, le preguntaba a mi hermano, a mi mamá qué significaban tales cosas. A veces hasta con mis amigos les preguntaba, oye, ¿qué se hace en esta parte? ¿Tú sí la entendiste? Ah, no, sí significa esto, lo otro. Entonces como que me fui haciendo autodidacta, así empecé mi trayectoria con el inglés. Después ya cuando tuve clases en primaria y secundaria, fueron clases muy monótonas, aburridas. La verdad es que era como que solo los profes llegaran, nos decían abran el libro, contesten, adiós. Okay. Eran clases bastante repetitivas. La verdad es que uno como niño en esos tiempos pues no era algo que te atrayera. Era algo que decías, en vez de, oh, va a empezar la clase de inglés, era como de, inglés. Era algo tedioso hasta cierto punto. Durante la primaria, pues así fueron todas mis clases. En secundaria, recuerdo que vino una maestra de Estados Unidos a enseñarnos. Y ella tenía, en ese momento yo no sabía, pero ahora que soy maestro, la recuerdo y ahora sé cuáles eran las metodologías que utilizaba. Utilizaba mucho la gamificación. Entonces yo me acuerdo que ella se esforzaba muchísimo como para hacer que nosotros jugáramos mientras íbamos aprendiendo. Entonces ahí fue cuando me empezó a llamar más la atención el inglés, como que me atrapó. Okay. Tristemente esta maestra solo estuvo un ciclo. Entonces cuando ella se fue, tuve mis maestros normales y ya las clases volvieron a ser monótonas otra vez. En preparatoria tuve dos maestros, un maestro y una maestra muy buenos, que también utilizaban diferentes juegos, diferentes trabajos en equipo, y ahí fue donde me enganché en el inglés y también lo empecé a practicar por mi cuenta, por estas plataformas en internet, aplicaciones del celular, y junto con mis clases pues fui como aprendiendo un poquito más, al menos lo básico. Okay. Pero creo que el cambio radical fue cuando entré a la universidad, ya que mi universidad maneja el modelo bilingüe. Entonces esto prácticamente funciona, que el primer cuatrimestre de la carrera está diseñado para que sea solo inglés. Y son como 5 o 6 horas diarias de inglés para que tú adquieras el conocimiento básico, lo refuerces y aprendas todo lo posible. Después de que terminas este cuatrimestre de inmersión se llama, te hacen un examen de posición de inglés y conforme en la posición que quedes, te asignan grupos. Okay. Entonces, yo me acuerdo que yo a la universidad entré con el nivel más bajo posible, creo que era A1, y después de este curso intensivo subí hasta B1. Entonces para mí era un cambio así súper grande que yo no me esperaba, ya que algo que me gusta mucho de mi universidad es que los profes de verdad están muy preparados, saben qué dinámicas hacer, saben cómo engancharte en el aprendizaje del inglés. Y como mi carrera era de enseñanza del inglés, pues ahí fue donde fui aprendiendo todas estas maneras de enseñar. Okay. Hasta que ya ahorita estoy a punto de terminar mi carrera y pues logré subir mi nivel de inglés hasta B2. Genial. Y
próximamente va a tener otro examen de certificación y pues esperar a ver si puedo subir más. Más. Genial. Han hablado de muchas cosas muy interesantes en el aprendizaje de una lengua extranjera, aprendizaje y enseñanza de una lengua extranjera. En este caso nos enfocamos en el español. Yo soy profesor aquí en la Universidad de Toronto y el enfoque de este proyecto es que mis estudiantes o los estudiantes de la Universidad de Toronto puedan interactuar con ustedes, hablantes nativos del español, y a su vez ustedes puedan interactuar con no solamente hablantes nativos del inglés, sino también estudiantes internacionales. Como ustedes han visto aquí en Canadá, no solamente existen canadienses que hayan nacido en Canadá, sino existen personas de todo el mundo. Al respecto, me gustaría preguntarles cómo fue su experiencia aprendiendo portugués, porque ellos también estuvieron aquí aprendiendo portugués como parte del proyecto. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo piensan que esta lengua les puede ayudar en el futuro? Vamos a comenzar contigo, Dara. A mí me encantó la experiencia de aprender portugués. Recuerdo que la primera vez que empecé a escuchar el portugués de la persona nativa, era más difícil de entender, a pesar de que tienen estas similitudes entre español y portugués. Era muy difícil entender perfectamente qué estaba diciendo. Pero tuvimos nuestras clases. Fue muy interesante porque no fueron estas clases típicas de pura gramática o empezar desde las bases cero, sino fue a través de esta conversación en portugués, estar escuchando el portugués, empezar a conversar y encontrar puntos que podíamos estar interactuando con el idioma, analizándolo, entre similitudes entre el español y el portugués, y creo que así fue como empezamos nuestro aprendizaje. También con cuestiones de cómo podemos presentarnos, cómo podemos hacer preguntas entre nosotros, y fue muy interesante. A mí me pareció muy divertido, la verdad estoy muy encantada con esta experiencia. No era algo que venía yo pensando que lo íbamos a hacer. Fue una sorpresa muy agradable. En mi parecer lo pongo arriba de mis cosas tops del proyecto. Genial. Esto fue algo que me gustó mucho, quedó muy impactado en mi persona. Tanto así que cómo puede ayudarme el portugués. He puesto en la mirada también a lo mejor poder hacer una maestría en Brasil, o simplemente también poder ir allá a conocer más. Hablando de cómo también he estado aprendiendo, he estado intentando conversar, no dejarlo, estar intentando conversar, a pesar de que siento que aún mi nivel está muy bajo. La verdad es incómodo estar intentando comunicarte en un idioma que no es el tuyo y que no tienes experiencia. Claro. Porque yo les comentaba a las personas brasileñas que nunca he estado solamente he estado en países que hablan español, o en este caso que se habla inglés. Entonces, cuando me rodeo de personas brasileñas, es muy interesante estar escuchando el portugués por todos lados, porque en este aprendizaje de portugués, personalmente creo que estoy entendiendo más. Pero tenemos esta manera cuando sabemos que la persona está aprendiendo, de intentar cambiar un poco nuestra forma de hablar, hacerlo más lento, más clara. Y yo feliz porque así entiendo y puedo también intentar conversar. Pero cuando estoy rodeada de muchas personas nativas, están hablando a una velocidad muy rápido y es cuando me empiezo a perder. Claro. Entonces me imagino que sería muy interesante estar en un país donde se hable portugués, que en este caso pienso en Brasil. Okay. Y la verdad espero que cuando lo visite, que estoy segura que lo voy a visitar, pueda conversar bien con las personas
Y yo creo que sí, que hay muchas oportunidades para el aprendizaje, para hacer maestrías allá o doctorados, poder también trabajar de alguna forma. Estoy abierta a cualquier oportunidad que se venga y estoy muy emocionada por esta unión que se hizo entre el español y el portugués. También principalmente como es el departamento de aquí de la universidad. Veo esta unión y esta conexión entre culturas. También la cultura es muy, muy interesante. Y estoy muy feliz con eso. Perfecto, muy bien. Ariel. Para mí aprender portugués fue un poquito más difícil, Sí. ya que era la primera vez que yo entraba en contacto con este idioma y también con la gente que lo habla. Yo nunca en mi vida había hablado con alguien de Brasil, nunca había tenido contacto con este idioma. Entonces yo tenía la creencia de que, es muy parecido al español, va a estar fácil. Ajá. Error. A pesar de que sí hay palabras que se parecen, hasta puede que la pronunciación sea algo similar, al momento de que ya entras de lleno en el aprendizaje de esta nueva lengua, te vas dando cuenta que es mucho más complejo y mucho más difícil de lo que parece. Entonces para mí sí fue como un reto irme adaptando a las clases. De repente sí sentía como que me hablaban muy rápido, como que me empezaba a perder. Entonces ahí era como de, oye Dani, ¿qué era esto? Oye Dara, ¿qué dijo? Así. Entonces así para mí sí fue difícil, pero sin embargo siento que fue una experiencia bastante buena, bastante interesante. Y ahora vengo al punto de que siempre es bueno aprender algo nuevo. Es muy bueno tanto como porque, como ya lo mencionó mi compañera Dara, te puede ofrecer oportunidades tanto de trabajo, de educación, a lo mejor estudiar una maestría, un doctorado en Brasil o encontrar algún trabajo allá por el simple hecho de que sabes el idioma, te sabes comunicar. Pero creo que también te abre otras puertas como a conocer nuevas personas. Aquí en MyTax hay varios chicos, chicas que hablan portugués. Entonces, se puede utilizar como un tema de conversación, como de, eres de Brasil, pues yo estoy aprendiendo portugués. Y me acuerdo mucho que la primera vez que conocí a nuestra compañera Mariana del programa de MyTax, salió esta conversación de que ella era de Brasil, yo estaba hablando portugués, y se hizo como un intercambio entre ella y yo, porque ella me dijo que ella había aprendido español. Entonces como que empezamos a practicar. Yo le dije, oye, ¿cómo se dice esto? Ella me decía, pues se dice así. Ella también habla en español, yo le intentaba hablar en portugués. Entonces ahí fue cuando se hizo este intercambio. Entonces sí, creo que te puede abrir tanto puertas laborales como sociales. Genial, gracias. Daniel. Yo personalmente sí, aprender un nuevo idioma fue un reto muy grande. Pero siento yo que a pesar de haber sido 2 semanas muy cortas, creo que fueron muy enriquecedoras. Creo que los tres lo disfrutamos muchísimo y más viniendo de una maestra nativa. Creo que aprender un idioma de un maestro que es nativo lo hace como todavía más interesante porque aprendes cosas que no cualquier maestro te podría enseñar. Entonces para mí sí fue algo muy, muy enriquecedor y lo disfruté mucho, y más porque las clases fueron muy dinámicas, fueron muy conversacionales y como lo mencionan, a veces es muy difícil tratar de hablarlo. Por ejemplo, el portugués es un dato bien interesante que uno de hablante hispana puede comprenderlo. Yo personalmente puedo entender lo que una persona de Brasil le está diciendo, pero es muy difícil para mí tratar de hablarlo. Entonces es ahí a lo que va la práctica. Yo personalmente instalé esta aplicación Duolingo en mi celular para poder practicar más mi portugués, aprender nuevo vocabulario y saber cómo adaptarlo. También esto que es bien interesante de los falsos amigos, que está todo lo que da. Por ejemplo, uno puede pensar que una palabra en portugués significa una cosa, pero en español significa otra completamente diferente. Y eso es algo que a veces nos causa como confusión. Entonces, por ejemplo, uno quiere expresar algo y dice, pero creo que esta palabra significa algo completamente diferente
en este idioma. Entonces sí, eso de los falsos amigos es como un poco, te puede confundir, pero creo que con la práctica pues uno lo puede dominar. Y creo que esto es una gran oportunidad que me puede dar. Yo justamente también estoy pensando en opciones para poder postularme en una posible maestría en Brasil. Y también para conocer gente. Creo que hemos conocido a muchas personas de Brasil y hemos tenido contacto con estas personas. Usualmente, pues, por ejemplo, podemos tener una salida, no sé, al cine y estar hablando tanto en portugués como en español, y hay como un intercambio de culturas también, que aprendemos de ese país, pero ellos también aprenden de México, y sí, creo que es muy enriquecedor esta parte. Genial. Y aquí aprovechamos para darle las gracias a la profesora Janaína Soares de la Universidad de Brasilia. Ella fue la profesora que les enseñó portugués 2 semanas, pero ella ha estado muy al pendiente del progreso de los estudiantes, de ustedes. Ella también nos ha acompañado en las sesiones de conversación. Entonces, muchísimas gracias a la profesora Janaína. Y continuando con este tema del portugués, todo lo que han mencionado sobre que pensaban que iba a ser fácil, ¿no? Al principio aprenderlo, porque suena un poco parecido al español. Pero es lo mismo que les pasa a los estudiantes cuya primera lengua es el portugués. Cuando aprenden español o cuando quieren aprender, piensan que va a ser fácil. Y esto es algo con lo que yo en lo personal tengo que lidiar mucho. Que los estudiantes que se meten a mis clases de español o a las clases de español en el departamento piensan que es muy fácil. Que lo único que se necesita es decir buenos días, ¿dónde está el baño? Y 3 tequilas. Pero el español va más allá de esto, ¿no? Entonces, ¿qué le dirían ustedes a los estudiantes que quieren aprender español aquí en la Universidad de Toronto o donde sea? ¿Qué le dirían? ¿Qué les dirían a esos estudiantes para tratar de animarlos a que realmente se metan a aprender este idioma, que es muy importante, ¿no? Y es la segunda lengua más hablada en todo el mundo en términos de hablantes nativos. Daniel. Pues que se anime, ahora sí que la práctica hace el maestro. Aprender un nuevo idioma no es algo fácil. Eso. Pero la práctica pues lo pueden ir dominando poco a poco, y más esto del español, y tener como un poquito de cuidado, porque sabemos que está el español, pero hay variedades. Entonces el español de México no es el mismo al español de Argentina, de España, pero el español en México tenemos muchísimas costumbres, tradiciones, modismos. Es bien interesante toda la cultura mexicana que nos rodea. Entonces, pues nada, perder el miedo, y el que no arriesga no gana. Claro. Entonces, aprender una lengua no es sinónimo de que es fácil, ¿verdad? Eso está clarísimo. Y ustedes lo han visto con el inglés también, ahora con el portugués. Y eso es algo que nos gustaría, sobre todo a mí me gustaría dejar en claro, que aprender cualquier lengua no es fácil. Y no hay que verlo como algo que tiene que ser fácil. Perfecto. Dara, meterse en él, envolverse en el idioma, no quedarse con las clases solamente, sino buscarlo en todo lo que se pueda, en todas las oportunidades que se tenga. Si pueden hacer contacto con personas nativas, y si no se puede, a veces no se puede tener este contacto con personas nativas, consumirlo. Como yo comenté cuando yo aprendí inglés, y justo ahorita que estamos en este verano, que tengo a amigas brasileñas y a la maestra Janaína, también podemos buscar canciones, que es como Dani y yo comentábamos, no solo quedarse con la clase, sino buscar las canciones, buscar programas de televisión, películas, intentar conversar con el espejo, o como se pueda, estar intentando practicarlo y estarlo escuchando. Yo recomendaría también no quedarse solamente con una voz, a lo mejor, sino buscar diferentes acentos, diferentes versiones de él.
y practicarlo mucho, creo que eso, porque al principio puede verse uno intimidado ante él, pero yo creo que la mejor forma de empezarse a soltar y tener confianza es estarlo escuchando y estarlo practicando. Porque sí, como aprendimos nosotros, es muy intimidante al principio poder sacar lo que queremos expresar, Claro. pero buscar un lugar seguro donde no se sientan criticados, saber que al aprender otro idioma, una segunda lengua, a lo mejor tercera, Claro. es intimidante, pero intentar vale la salir de su zona de confort, Claro. equivocarse, nos vamos a equivocar, Ujú. pero estar duro dándole Ok. y practicar. Practicar. Ariel. Yo, algo que me gustaría mucho decir es que te tienes que enamorar del idioma. Ok. En el caso de aprender español, te puedes enamorar hasta de la cultura que nosotros tenemos en México, Ujú. y eso mismo te va a impulsar a que tú lo quieras aprender. Ujú. Te vas a estar llenando de todo lo que puedes aprender de México, de su música, su comida, todo lo que hacemos, estos modismos, hasta si conocen gente que sea de México, sabes que al hablar con ellos te vas a sentir como en una zona de confort, porque nosotros los mexicanos somos como muy amables, como que siempre buscamos llevar la conversación, siempre buscamos como dar alegría. Ujú. Entonces esta sería una parte bastante importante a la hora de aprender, que tú mismo te sientas cómodo, tranquilo, relajado, que te diviertas aprendiendo el idioma, que si tienes un amigo que sea de México o que hable el español, te rías con él, que no solo le hagas preguntas como de, oye, ¿cómo se dice esta palabra? Oye, ¿cómo se dice el otro? Sino que él te cuente en español cómo es el país, cómo es la cultura. Siento que esa sería una parte bastante importante a la hora de aprender el idioma. Ok. Porque si tú te enamoras del idioma, tú solo vas a ser el que quiera buscar más, el que quiere ir por más, el que quiera llenarse de todo este conocimiento. Excelente. Tornemos nuestra atención ahora al proyecto desde la perspectiva de MyTax o MiTax, que fue la agencia que otorgó los fondos para que ustedes pudieran venir aquí a Canadá. El programa MyTax está financiado por el gobierno canadiense. Al respecto, me gustaría preguntarles cómo fue postular para esta beca MyTax. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Y qué le dirían a estudiantes que quieren participar en esta beca? Pues fue un proceso. Creo yo que no fue fácil, sin embargo no fue algo imposible de hacer. Por ejemplo, nosotros por parte de la Universidad Tecnológica El Retoño tuvimos este empujón que nos dieron para nosotros poder entrar o conocer sobre MyTax. Uh-huh. Entonces ellos nos hicieron saber respecto a MyTax y nosotros hicimos pues todo el proceso, ya sea de enviar documentos o aplicar para los proyectos, revisar cuáles había, revisar los perfiles y si mi perfil era apto para ese proyecto. Nosotros además también tuvimos que hacer como un taller de investigación en la universidad. Entonces este taller de investigación nos iba a servir para pues justo poder realizar el proyecto. Y también como parte del filtro pues tuvimos esta entrevista con usted, el profesor, que nos hizo esta entrevista en español, en inglés. Uh-huh. Y creo que fue de los momentos como en los que uno pues tiene un toque de emoción, porque dice, puedo ser de los seleccionados, pero ¿qué pasa y si no? Entonces uno teme a meter la pata en cualquier cosa. Uh-huh. Pero ya pasándose el filtro, que es el filtro pues ya de selección, cuando quedamos, creo yo que es como muy, muy satisfactorio. Pero pues bueno, fue también el hecho de tener que tramitar la visa, porque también se nos vino este tema de la visa y fue algo bien que por un momento yo creí que nos iba a impactar, que se iba a cancelar el proyecto, que ya no íbamos a poder realizar nada, pero al final creo que todo salió de
mejor manera. Ujú. Sí, fue un poco difícil, fue tardado y llevó su tiempo, pero aquí estamos. Creo que todo salió súper bien. Excelente. Yo lo describiría como una montaña rusa de emociones, Ok. totalmente. Ujú. En mi caso es diferente porque yo no estoy con ellos en su universidad, o sea, Ajá. estoy totalmente aparte. No me gustaría decir difícil, Ujú. sino más bien se necesita ser perseverante, no dejarlo, no darse por vencida, y es algo elaborado, pero no tiene grado de dificultad, creo, Ok. postular para eso. Ok. Sino solamente se necesita la decisión de quererlo hacer y no soltarla. Mi proceso es totalmente diferente. Yo primero en mi universidad nos mandaron un PDF por WhatsApp. Fue como yo me enteré de este proyecto, de Ujú, MyTax más ujú. bien. Era la convocatoria que lanzó la Secretaría de Educación Pública. Ok. Entonces yo leí acerca de MyTax por la SEP y de ahí mi primer obstáculo era que la SEP pedía certificación de inglés. MyTax no la pide, pero la SEP sí la pide. Entonces, y pide solamente TOEFL. Entonces me acerqué con movilidad académica en mi universidad y me dijeron, a lo mejor no la vas a poder tener porque el tiempo está muy limitado. Teníamos alrededor de un mes, pero lo que decía, se necesita la decisión de hacerlo. Entonces yo empecé a buscar, yo dije, ¿cómo que no? Sí, Claro. sí puedo. Ok. Entonces empecé a buscar en Guadalajara ¿Cómo escuelas, certificarte? escuelas que me pudieran dar esta certificación, y rápido, no, porque unas ofrecían con mucho tiempo. Claro. Entonces yo buscaba algo que me lo pudieran dar en el momento y que el resultado no se tardara mucho. Entonces la encontré, hice mi certificación a mediados de julio y tenía para mandar mis documentos a la SEP hasta el 11 de agosto, lo recuerdo muy bien. Entonces hice mi certificación, a los 15 días tuvieron mi resultado y necesitaba también documentos de la universidad. Entonces la universidad estaba en periodo vacacional, entonces tuve que esperar hasta el 8 de agosto para poder ir a pedir mis documentos. Ok. Me los dieron, subí todos mis papeles a la Secretaría de Educación Pública y luego era esperar porque era pasar el filtro de ellos. Ujú. Y una vez que pasáramos este filtro podíamos aplicar a MyTax. Entonces, pues siempre este periodo de espera es muy estresante. Claro. No teníamos que hacer mucho más que subir nuestros papeles y esperar. Espera. Salieron los resultados, estaba dentro de la lista. Entonces fue cuando empecé este proceso dentro de la plataforma de MyTax, donde se suben también todos los documentos y se ven la lista de proyectos. Después de esto, MyTax nos dice si somos elegibles o no. Todavía no es si somos aceptados o no, solamente si podemos entrar en la convocatoria. Ujú. Es otra espera estresante, a mi parecer, Ujú. pero ya cuando sabemos que somos elegibles y se fiesta, a pesar de que es un paso pequeño, es aliviana. Claro. Y ya después de ahí fue su entrevista, que era, pusimos una lista de proyectos y era esperar a ver si alguien quería entrevistarnos o no. Ujú. Cabe destacar que en MyTax tenemos 2 perfiles que podemos tener, Ok. sí, 2 perfiles. Uno era en lista de espera y otro era bajo consideración. Yo no entendía qué eran estos 2 perfiles. Estuve buscando, me gusta mucho buscar porque soy muy curiosa y estoy muy ansiosa de saber qué es lo que está pasando. Ujú. Y MyTax me dijo que yo estaba bajo consideración, creo. Y después de estar investigando era, a lo mejor sí alguien está interesado en mi perfil. Ok. Creo que estar en lista de espera es que nadie estuvo interesado, pero puede ser que sí. Ujú. Entonces era ver si nos iban a entrevistar, podíamos ser entrevistados o no. Eso no definía si íbamos a ser aceptadas o no. Entonces usted fue primero en contactarme para una entrevista
tuve la entrevista con usted. Personalmente fue muy estresante, estaba muy nerviosa, justo como dijo Dani, era porque yo quería quedar y dije, no quiero arruinar mi oportunidad. Fue eso, y también tuve otra entrevista de otro proyecto en Vancouver. Ajá. Con usted fue un poco más relajante porque usted es mexicano Okay. y fue español-inglés, pero con el otro fue en puro inglés, pero ya venía de esta experiencia traumática con usted, entonces ya podía estar un poco más tranquila. Ajá. ¿Te lo ofrecieron también allá o Sí. el proyecto de Vancouver? Ajá, Okay. sí. ¿Qué tenías que hacer allá? Era un proyecto muy raro a mi parecer, pero yo solo quería quedar, entonces era por si acaso. Okay. Era ver cómo desde bebés se gana esta autoestima, esta seguridad, y era un Ajá. estudio a largo plazo Ah, de cómo se desarrolla esta confianza en los niños y en las niñas. genial. Sí. Fue eso y ya. Después de su entrevista no teníamos que hacer nada más, solamente esperar. Ujú. Esperar, y pues tuvimos la carta de aceptación en diciembre. Ujú. De ahí fue un alivio, ya no era más estrés, a mi parecer. Yo dije, hasta aquí terminó el estrés. Pero en marzo tuvimos, bueno, el 28 de febrero, 27 de febrero tuvimos el anuncio de la visa. Ujú. El proceso de la visa fue mucho más estresante a mi parecer que MyTax. Okay. Yo apliqué por mi cuenta y fue muy difícil porque yo intenté hacerlo lo más pronto que pude. Ujú. Creo que el 28 de febrero ya estaba lista para hacerlo porque se abría el 1 de marzo. Entonces lo hice el 1 de marzo en la madrugada, mi trámite. A los 4 días estaba en Ciudad de México. Otra cosa, todo se hace en Ciudad de México en ese momento. Como no estaban preparados para esto, todo era en Ciudad de México, entonces, pero yo estaba muy decidida de que todo se iba a lograr. Ujú. Entonces viajé a Ciudad de México para la toma de biométricos y era esperar. Okay. Tuve respuesta, necesitaba mandar mi pasaporte, pero lo mandé por paquetería, pero tenían una inmensidad de pasaportes ahí, entonces no le hicieron caso a mi pasaporte. Tuvo que ir una compañera a recuperarlo. Me llegó la notificación de que ya tenía la visa impresa, pero lo volvieron a olvidar, entonces tuve que ir por él una semana antes de venir para acá. Una semana antes de venir a Canadá. Ajá. Tuve que ir a Apenas, ok. recuperar, y de hecho no me lo querían regresar. Me decían que tenía hasta un día antes de volar que podía ir por él. Wow. Y entonces Estrés. fue un día muy, muy estresante. Ujú. Llegué a las 8 de la mañana a Ciudad de México. Lo primero que me dijeron es, no te lo vamos a dar. Pero yo me quedé peleando a que me lo O sea, dieran. físicamente fuiste a la embajada Sí. y ahí te dijeron que no te lo podían dar. Ajá. ¿Y cómo te lo dieron al final? Porque estuve cazando a personas de seguridad, pidiéndoles que me pudieran dejar pasar, porque ni siquiera eran de embajada los que me dijeron que no, Ok. eran los de seguridad. Me Ajá. dijeron, si no tienes un papel que indica que ya lo puedes recoger, no puede lo puedes pasar. recoger. Entonces a mí nunca me llegó este papel. Por eso yo fui en persona, porque no me Wow. atendían. Ok. Entonces me decían, no, pero no tienen tacto las personas, yo creo. Claro. Entonces estuve cazando personas que me dejaran subir un poco más con el piso 3 o algo así, donde está la embajada. Y pues explicarles mi caso, y me dijeron que tenía que regresar en la tarde para ver si tenían espacios disponibles, porque era con cita. Ujú. Entonces esperé hasta las 6 de la tarde para ver si me querían atender, pero pues como todo mi proceso que tuve en MyTax es la perseverancia, entonces estuve ahí y al final me acuerdo que los guardias me dejaron pasar y me dijeron, ya no quedan nosotros, puedes pasar, pero ya no quedan nosotros, no sabemos si te quieran atender. Llegué a la puerta ya de la embajada, les enseñé todos mis papeles
y me dijeron, no podemos atenderte. Y yo dije, no, llevo aquí todo el día, por favor. Tienes que tener cita, pero mi cita me la habían dado para 2 días antes de volar, entonces yo no quería arriesgarme. Ah, ok. Ajá. O sea, sí tenías ya una cita para recoger el pasaporte, pero Sí. 2 días antes Ajá, y tú no quisiste... Ajá. porque esperar. no me habían dado esta carta de que ya podía recogerlo, entonces Claro. entre mexicanos alguien dijo, hagan una cita aunque no tengan la carta. Entonces yo la hice, pero me la lanzaron hasta 2 días antes, entonces era el mismo riesgo porque yo no tenía... ¿Y sí te llegó esa carta 2 días antes, después? No, Ya no te llegó. no me llegó Porque nada. ya te lo habían dado. Sí, ajá. Ok. ya. Entonces, gracias a ese papel de una cita anticipada, sí me pudieron dejar pasar. Y todavía entro a las oficinas y cuando les dije, les di mi papel con mis datos, me dicen, eres Darotero Mariscal. Sí, la que su pasaporte estaba perdido del paquete de DHL. Y yo, soy esa. Wow. Entonces, sí. O sea que si no hubiera sido, tal vez no te lo hubieran Sí, no, dado. no. Te hubiera llegado tarde. Sí, sí, pero justo eso, creo que estar aquí es un triunfo para mí Claro. por todo lo que vino detrás de. Exacto. Wow. Ajá. No sabía todo eso, ¿eh? Sí, no. Ok. Ariel, ¿cómo fue tu experiencia? Ok, creo que mis compañeros ya explicaron muy bien todo el proceso, entonces Ajá. para no ser repetitivos, yo les voy a explicar la perspectiva desde una persona introvertida en este proceso. Ok. La verdad es que te tienes que esforzar mucho por salir de tu zona de confort. Yo, antes de postularme, me llené como de incertidumbres, de dudas, de si lo hago o no lo hago, voy a poder, no voy a poder. Entonces me empecé a llenar como de ideas que me estaban echando para atrás. O sea, me estaban provocando no querer postularme. Entonces yo lo empecé a hablar con mis mejores amigos y ellos fueron como que me dieron el empujón. Me dijeron, eres buen estudiante, eres trabajador, o sea, te empiezan a dar como este apoyo, estas palabras que tú necesitas escuchar para aventarte. Y yo dije, bueno, va, si ustedes confían en mí, ¿cómo yo no voy a confiar en mí? Ujú. Entonces me postulé para esta convocatoria. Siento que la parte más difícil fue la entrevista, porque no sé si se acuerda, yo tenía mucho ruido atrás en la entrevista, entonces eso me ponía más nervioso. Pero creo que al final pues salió todo bien. Ujú. Fueron una que otra risa en la entrevista, que gracias a estas cosas que pasaron. Ujú. Entonces de ahí siguió como esta incertidumbre de saber si vas a quedar, no vas a quedar. Pero yo ya me sentía como tranquilo, yo ya estaba di lo mejor de mí. Claro, que tenga lo que tenga que Ajá, pasar. que tenga lo que tenga que pasar, mi currículum está ahí. Si yo soy para el proyecto, voy a quedar. Y si no era, pues tampoco pasa nada. Exacto. Y es por eso que yo pues invito a los que quieran postular a este proyecto a que se animen. O sea, al final, si das todo de ti y siento que vas a quedar, o sea, porque tú estás dando lo mejor de ti. Y si no quedas, pues no pasa nada. O sea, es simplemente pues un no y ya. Claro. Como tenemos una frase muy conocida que es, el no ya lo tienes, ve por el sí. Ah. Y pues fue lo que yo hice y pues ahora ya estamos aquí. Si tengo que decir algo que fue bastante difícil o complicado, sí sería el proceso de la visa. Ajá. Como fue algo muy espontáneo, Claro. literalmente de una semana para otra nos avisaron que teníamos que realizar este proceso. Sí fue como algo bastante estresante, sin embargo creo que tuvimos bastante apoyo de nuestra universidad Qué bien. y pues nos ayudaron como a ir bien encaminados a realizar el proceso y pues afortunadamente todo salió bien, obtuvimos las visas a tiempo y pues ahora estamos aquí en el proyecto. Excelente. Wow. Tantas cosas interesantes aquí. Bueno, sí, lo de la visa fue algo que nadie esperaba. Yo tampoco lo esperaba. De hecho, cuando yo me enteré de eso, les avisé inmediatamente a ustedes.
porque en ese mes, fue cuando, en febrero, cuando la pusieron, Ujú. justo en esa época, también estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río, iban a venir a mi clase de Historia y Cultura Mexicana y pasaron por lo mismo. Y estamos hablando de un grupo de más de 30 estudiantes. Entonces, de la noche, literal de la noche a la mañana, Canadá impuso la visa por varias razones, y es que la principal, en los últimos años ha habido mucho flujo de personas de México que han venido a Canadá y algunas se han quedado a trabajar, pues por eso pusieron la visa, ¿no? En el caso de ustedes que venían ya a trabajar en este proyecto, pues no debió haber sido un problema, pero como explicas tú, Dara, sí lo fue, porque por ahí se perdió tu pasaporte y cosas que uno no piensa que van a pasar, pero pueden pasar. Entonces, es importante poner mucha atención a los requisitos cuando uno va a viajar, porque a veces también se nos olvida revisar si piden o visa o vacunación. En el caso de Brasil, por ejemplo, cuando les toque viajar a Brasil, les van a pedir muy seguramente una vacuna de la fiebre amarilla. Y yo he tenido conocidos que se presentan al aeropuerto y no pueden abordar porque no tienen esa vacuna. Entonces, qué bueno que tocan estos aspectos para que futuros estudiantes, o no solo a proyectos en español, sino a otros proyectos como el que tú ibas a participar, puedan ir pensando y que no lo dejen todo al final. Que hay que organizarse bien, ¿no? Lo que también mencionas tú, Ariel, sobre que eres una persona introvertida, pero que has podido hacerle frente a esa parte. Y yo ya te lo había dicho antes, no es que sea algo malo, cada quien es como es, ¿no? Todos tenemos una personalidad diferente. De los tres, de ustedes tres, quien me pareció más extrovertido fuiste tú, por ejemplo. Si tengo que decir quién me pareció más extrovertido de los tres, fuiste tú. Entonces, ya cuando has llegado acá, voy viendo esta parte introvertida. Pero esto no creo que para el proyecto haya sido un problema, porque tú también nos has colaborado mucho con lo que pasa detrás del proyecto, ¿no? Y eso es algo que yo en lo particular valoro mucho. Tú también, por ejemplo, tu talento para editar videos, y que seguramente nos vas a ayudar a editar esta entrevista. Todo mundo puede aportar algo diferente. Y creo que hay que enfocarse en eso que uno identifica como una fortaleza y no dejarse vencer por los miedos o por las inseguridades, ¿no? Que todos los tenemos. Los estudiantes que quieren aprender español en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Toronto también vienen con estas inseguridades. Pero es importante no ver eso como algo que nos va a detener, ¿no? Entonces, qué bueno que mencionas esto, que tus amigos te impulsaron y que al final tomaste la decisión de venir. Tú, Dara, nos comentas que tú perseveraste y que fuiste hasta la embajada, reclamaste tu pasaporte y estuviste muy al tanto de asegurarte que ibas a venir, ¿no? Tú reservaste la residencia de la universidad con mucho tiempo de antelación, compraste el boleto, creo, de avión el mismo día. Entonces ahí se notan las ganas, ¿no? de querer hacerlo. Y eso esa es la invitación para todos los que estén interesados en participar con MyTax o en cualquier otra beca, de que hay que perseverar. Nadie nos va a regalar nada. Siempre vamos a tener que esforzarnos para lograr lo que queramos. Ahora me gustaría que habláramos sobre la ciudad de Toronto, ¿sí? En estos 3 meses que han estado por acá, ¿cuál es su opinión sobre la ciudad de Toronto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿La recomendarían? ¿Cuál es esa opinión de Toronto? Empecemos por ti, Dara, después Daniel y después Ariel. Okay. Mi opinión sobre la ciudad de Toronto es, principalmente, la primera impresión que tuve es que es muy limpia. Ajá. Yo soy de Guadalajara, que también es una ciudad muy grande. Entonces a mí
creo que no me causó tanto impacto el tamaño de la ciudad. Más bien me causó impacto que es una ciudad grande, pero con muchos árboles y áreas verdes. Entonces, a mí me gusta mucho la ciudad, la verdad. Yo estoy diciéndole a las personas que yo me enamoré de la ciudad de Toronto. Me siento muy cómoda porque eso mismo, no siento mucho la diferencia de Guadalajara, hablando de que me abruma la ciudad, sino siento que es muy limpia, es una ciudad grande, me siento un poco en mi zona de confort. A pesar de eso, es muy limpia, tenemos muchas cosas. Bueno, yo digo tenemos como si ya fuera una local yo de aquí. Hay muchísimas cosas que hacer. Está el lago súper cerca, entonces se puede decir que está la playa ahí. Puedes ir a las islas, los medios de transporte. También puedes moverte súper bien aquí. Tiene todo, tiene el tren, tiene los camiones, tiene las bicis, muchos diferentes tipos de camiones que les dicen streetcar o el tranvía. El tranvía. Y la diversidad, eso, la diversidad de culturas que hay aquí. La comida, por ejemplo, hay de todo tipo de comidas que puedas encontrar. Si tienes ganas de experimentar una nueva comida, lo vas a encontrar. Hay muchos, ahorita nos tocó en verano muchos festivales, no hay tiempo suficiente para hacer todo lo que se quiere hacer. Pero creo que por lo mismo de que iba a estar solamente 3 meses, quise aprovechar cada día al máximo. No me gusta quedarme en la residencia, en el departamento en el que estoy viviendo. Yo desde que llegué, yo dije, el menos tiempo que pueda pasar aquí. Yo no quiero estar aquí envuelta en estas paredes, yo vengo acá a explorar. Entonces, me gustaba mucho la primera semana que me sentía más sola porque no conocía a muchas personas. Y por ejemplo estaba en el departamento, a pesar de que son 5 habitaciones, fui la primera en llegar, entonces estaba sola. Entonces me gustaba mucho salir a caminar y a conocer. Me gusta mucho caminar. Creo que he caminado muchísimo aquí. Y por eso mismo también me he dado cuenta que me he bronceado más. Estoy más negrita ahora. Pero no importa, a mí me gusta mucho caminar. Y por eso mismo yo siento que no es tan grande la ciudad, a mi opinión. Puedo caminar de un lado a otro fácilmente. O también en los medios de transporte es muy rápido llegar. No es tanta la distancia y en tiempo. Entonces nada me detiene para explorar las partes de la ciudad. Entonces así va haciendo un checklist de esta parte ya la visité, esto. O buscar en redes sociales. Instagram me ayudó mucho, Instagram. Y también cabe destacar que abrí TikTok aquí en Toronto porque yo no tenía TikTok. Entonces lo abrí para buscar qué cosas hacer en Toronto. Y fue una ayuda muy grande. Y por eso yo creo que pude conocer muchos lugares. Genial. ¿Te encantó Toronto? Sí. Ya. ¿Daniel? Yo la verdad sí estoy muy fascinado. La verdad es que nosotros vivimos en Aguascalientes, que no es como Guadalajara. Es un lugar, pues es pequeño, no tenemos tantos edificios. Entonces llegar aquí y ver como que es una ciudad muy grande, sí tuvimos como, yo personalmente tuve ese impacto de wow, o sea, se ve muy, pues muy bonito la vista nocturna de los edificios, o la vista del día del lago, todo, no sé, creo que Toronto tiene muchos lugares muy bonitos por visitar, por ejemplo los parques también, que tienen vistas geniales, se ve el atardecer, la ciudad de fondo y una maravilla. Y más allá de eso, pues la gente es muy acogedora, creo es por lo mismo de que es como multicultural, como que percibes diferentes personas de diferentes países y pues compartes con esas mismas personas la cultura o las tradiciones que se tienen. Y también, como lo mencionaba Dara, el transporte yo quedé también maravillado, es uno de los principales, sí, de las principales cosas que me impacta, que por ejemplo el subway se va,
pero no tarda ni 5 minutos y ya llegó el otro y es como muy eficaz a mi punto de vista, porque en Aguascalientes pues no tenemos esto, entonces sí, desde mi perspectiva creo yo que es muy eficaz el transporte aquí. Y pues más allá de eso, pues la comida también, la gran variedad que hay aquí. Y hemos también conocido como restaurantes mexicanos a los que solemos ir y así, pero aún así creo que uno extraña la comida propia de México. Pero pues quitando eso yo quedé encantado pues sí, con esta ciudad, sí, con Toronto. Genial. Vamos a mostrar dónde queda Aguascalientes y dónde queda Jalisco. Atrás de ti, Daniel, hay un mapa. Si me lo puedes pasar para mostrarles aquí a los que nos están viendo. Que México es un país muy grande en realidad, aunque hay veces que vemos el mapa y no pensamos que fuese un país tan grande, pero realmente es grande. Estamos hablando de distancias que, por ejemplo, desde el norte de México hasta el sur equivale a la distancia que hay entre Inglaterra, por ejemplo, hasta el sur de Italia. Estamos hablando de un país bastante grande en extensión y antes era todavía más grande. Muéstrenos dónde queda Aguascalientes. Aguascalientes es esto que está en el centro, es como la cosa pequeñita que se ve por aquí. Ok. Ajá. Es un estado entonces muy pequeño. El circulito verde. El círculo verde ahí. Uh-huh. ¿Y tú, Dara, de dónde vienes? De Guadalajara, Jalisco, que es este punto negro que está en este estado rosa, pegadito a Aguascalientes, pero es este rosa y es justo el punto negro que está aquí. Entonces, el estado se llama Jalisco y la ciudad es Guadalajara. Ajá. Y la capital es Guadalajara. Y ustedes dos, Daniel y Ariel, vienen del mismo estado, ¿verdad? Sí. De Aguascalientes. El estado se llama Aguascalientes Uh-huh. y la capital es Aguascalientes. Ujú. Y yo soy de Querétaro, del estado de Querétaro, y yo vengo de una ciudad que se llama San Juan del Río Querétaro, que es la segunda ciudad más importante de Querétaro. Entonces, para que lo ubiquen bien en el mapa y sepan de dónde vienen Ujú. ellos. Y para ti, Ariel, tu opinión de Toronto. Mi opinión de la ciudad es bastante positiva. Desde que llegué quedé impactado porque, así como lo menciona Dani, Aguascalientes, y ya lo vieron en el mapa, es muy pequeño y a pesar de que el territorio tiene, o sea, hay mucho territorio, pero no está poblado. O sea, estamos rodeados como de terracería y cosas. Entonces la ciudad como tal es muy pequeña, entonces no hay casi nada que hacer. Okay. Entonces al momento de que yo llegué aquí y vi la ciudad, era como de wow, o sea, esto es como 10 veces más grande o hasta más que Aguascalientes. Y de hecho al principio me acuerdo mucho que yo en Aguascalientes la verdad es que llevaba una vida muy sedentaria. Por lo mismo de que no tenía mucho que hacer, pues era como que nada más universidad, trabajo, casa, no salía mucho. Pero en cuanto llegué aquí a Toronto, como que mi ritmo de vida aumentó muchísimo. Me hice como de ir a explorar diferentes lados. Lo que más me gusta de aquí son los parques. Hay muchas áreas verdes por todos lados. Eso es algo que se me hace bastante interesante de la arquitectura de aquí, ya que hasta arriba de los edificios hay como parques y áreas verdes. Entonces eso se me hace como de wow. O sea, hay muchos edificios, pero a su vez hay muchas áreas verdes. Uh-huh. También el tener cerca el lago, que el mismo lago tiene sus playas, es algo bastante que me gustó mucho porque pues si yo quiero ir a una playa en México tengo que viajar como 7 horas. Entonces yo aquí puedo ir en 30 minutos o si quiero ir a una playa más grande 1 hora a lo mucho. Entonces fue algo como muy impactante. Okay. También hablando de la comida, hay muchas opciones debido a que Toronto es una ciudad multicultural. He probado bastantes tipos de comida, japonesa, china, griega, de la India, mexicana también.
Entonces ahí vas como aprendiendo a hacer las comparaciones de cuál te gusta más, cuál te gusta menos, vas agarrando favoritos y también pues muchos lugares turísticos para visitar. Me empecé a tomar muchas fotos, yo casi no tenía fotos mías y aquí es como de que, una foto con la Cien Tower, una foto con el acuario, una foto acá. Ajá. Entonces ya todo mi Instagram ya se llenó de aquí. Entonces sí, fue bastante impactante para mí llegar a una ciudad tan grande. Ya. El transporte, yo comprendo a Dani, el transporte aquí es eficiente, es muy bueno, tanto los autobuses como los tranvías, el metro, creo que todo funciona bastante bien. Y sobre todo algo que me gustaría mucho mencionar es que siento mucha seguridad aquí. Okay. A pesar de que no se ven policías por ningún lado, sí, o sea, vas caminando por la calle y no te topas casi policías, pero sientes como un ambiente de seguridad. Y de hecho, Dani y yo, hay veces que hemos caminado a las 3, 4 de la mañana, ya madrugada prácticamente, y sin embargo nos sentimos bien, o sea, nos sentimos seguros, como de que nada malo va a pasar, podemos llegar a la casa seguros, entonces es una sensación bastante buena, la verdad. Yo quisiera agregar Sí. otras cosas que se me pasaron. También con lo de la diversidad de personas, de países que hay, aquí. Creo que esto es algo que nos hace sentirnos más, no como extranjeros, porque todos son extranjeros. Entonces no me sentía como un bicho raro, a lo mejor. Siempre era como, pues estamos aquí todos, invitados, invitadas. Claro, soy parte de la ciudad. Eso. Y sobre la seguridad también, quería tocar eso. A pesar de eso, creo que puedo meter el tema de género, porque a pesar de que sí es mucho más segura, a mí sí me da miedo estar en la calle en la noche, por los hombres. No por nada más, sino pues por los hombres. Okay. Entonces sí es como de que estoy corriendo peligro al estar caminando por aquí en estas horas. O en el transporte público, en los transportes nocturnos, creo que cambia un poco el transporte público. Y así personas que suben, ya siento que debo estar más. Pero nunca te pasó nada. No, pero sí hubo experiencias. Creo que este fin de semana le robaron el celular a una compañera. Okay. De su bolsa se lo sacaron. ¿Caminando? Entonces, no, en un nightclub. Ah, ya. Sí. Okay. Pero es cuando nosotras hablábamos que esto pasa en todos los lugares. O sea, no por estar aquí estamos exentos de que pase. Entonces, puede parecer muy seguro, pero empezamos a descubrir sí pasan cosas. Y también con lo de las personas homeless o el problema de drogas que hay aquí, sí es algo que personalmente me impactó al llegar. Okay. Porque sí intimidan también pasar a un lado de las personas. Exacto. O que empiezan a decirte cosas que no sé qué están diciendo, pero te están peleando. Sí. Pero gracias a recomendaciones que tuvimos al llegar, también ya me siento experta en ignorarlos y seguir por mi rumbo. Porque sí, al principio era así como, ¿qué me está diciendo? ¿Está pasando algo? Pero ahora ya sé que no me importa a mí y yo voy por mi rumbo. Entonces, claro. Y esto es algo diferente a lo que puede pasar, por ejemplo, en México, ¿no? No es que la drogadicción no exista en otros lugares. Aquí hay un problema de salud muy grande en torno a las drogas. El fentanilo es lo que está ocurriendo ahora. Y es por eso que ustedes han visto personas en situación de calle que comienzan a gritar de la nada, ¿no? Y esto en México no es común. No es común. Nosotros en México también tenemos, obviamente, personas en situación de calle, pero es una dinámica diferente. Sí.
Entonces, al llegar aquí a Canadá y ver esto diferente, puede causarles también temor, ¿no? Y les causó temor. Ya tienes tú algunas estrategias, ¿no? De cómo, pues, cómo ignorarlos, ¿no? Al final es un consejo que creo yo les di al principio, ¿no? Sí. No los vean a los ojos, Sí. síganse de frente, porque eso es algo que puede llegar a chocarles, ¿no? Y esa precisamente era la siguiente pregunta, de si han experimentado algún choque cultural. ¿Qué han visto diferente o cómo pueden comparar, si pueden mencionar una cosa de cómo es la vida en Canadá en comparación con México? Si pueden pensar en algo que les haya chocado culturalmente. Creo que el principal que tuve fue más que nada por ejemplo, del pase peatonal. Okay. Que en México nosotros no tenemos eso. Por ejemplo, la gente puede cruzar la calle por lo donde quiera. Como burro, como claro. diríamos allá. Ajá. Y a pesar de que venga un carro, uno puede correr antes de que el carro pase, que no es lo seguro. O simplemente cuando pues ya ves que no pasan carros, pues pasar. Pero por ejemplo aquí en Toronto, en cada esquina tenemos como este tipo semáforo humano para nosotros, que hay que respetar, que incluso si uno no respeta lo pueden hasta multar, lo cual me causó un impacto, porque dije, wow, ¿cómo es? Yo antes no sabía esto, entonces si en una de esas me cachaba un policía cruzándome por ahí, yo no iba a estar enterado y me iba yo a quedar como en shock, pero creo que fue de las principales cosas que a mí me causó como impacto, eso del pase peatonal, que aquí le dan muchísima importancia. Y hablando de eso, hay un paso peatonal, pero también un paso para ciclistas. No sé si lo han notado. Sí. Y los tiempos son diferentes. Primero es el peatonal, las personas, y después se activa el de las bicis. Entonces, eso es algo que también existe acá en Toronto, por lo menos. Pero esto no quiere decir que en todo Canadá sea igual. Hay ciudades pequeñas en Canadá donde no van a tener esto, pero aquí en Toronto sí existe. Ariel, Tara, algo que les haya causado un choque cultural. Yo, por ejemplo, rescatando un poquito esto, en Guadalajara sí tenemos a veces los semáforos para los peatones, pero a mí lo que me sorprendió más, no tanto el semáforo, sino las personas, cómo lo respetan, porque todas las personas no les importaba que la calle estuviera totalmente vacía, se quedaban esperando a que cambiara. Entonces yo sí recuerdo las primeras veces que caminé, yo dije, yo me quiero cruzar porque no hay nadie, pero todos están sin dudarlo respetando la ley. Entonces a mí esto de respetar la ley fue lo que me impresionó también esto. Y aparte de eso fue el tema de los saludos o del contacto visual. Creo que yo lo llevaría más bien por el contacto visual. Creo que las personas, por lo mismo de que cada quien va en su propio mundo, no hay contacto visual entre las personas. Que no es tanto el saludo, sino solamente contacto visual y una sonrisa, a lo mejor. Okay. Que es algo que pasa en México. En México la gente se saluda, se ve a los ojos y sonríe. ¿Y acá no? No. Y a veces a mí eso me llama más a hacerlo. Podría ir yo caminando en mi propio mundo, pero como sé que no me están viendo, a lo mejor yo ya estoy buscando la mirada. Y intento no hacerlo, pero ya estoy otra vez buscando las miradas de las personas que van caminando. Entonces, a veces, mientras soy más consciente, más quiero estar saludando. Pero intento quedarme y no incomodar a las personas. Ok, eso es importante, porque acá en Canadá la gente se puede sentir intimidada. Entonces, si tú ves a alguien en la calle, lo pueden tomar como acoso inclusive. Entonces, ahí es donde cambia la cultura, ¿no? México, que estamos muy acostumbrados a ver a la gente y hacer lo que en inglés se llama checking people out, escaneando a la gente, ¿sí? La cultura en México es de estar viendo y criticando a la gente, y en Canadá no. En Canadá la gente es discreta, la gente valora el espacio de los demás
y si uno se pasa de esa línea, luego lo pueden ver mal. Entonces, esas son cosas que solo se aprenden en el momento en el que se vive en otro país. Ariel. Pues hay dos cosas que me llamaron bastante la atención. Una va relacionada con lo de los saludos y los ojos Ajá. de la vista. Es de que la gente es muy cerrada o es muy diferente a la gente de México. Daniel y yo tuvimos una experiencia que un día decidimos salir de fiesta, la verdad, y llegamos a un nightclub. Uh-huh. Y en México, a pesar de que tú no conozcas a nadie, como que ahí vas hablando con las personas, te vas haciendo amigos y pues al final terminas esa noche conociendo gente nueva y conviviendo con gente nueva y te la pasas bien, te la pasas a gusto. Sin embargo, aquí lo que pudimos notar es que en estos nightclubs como que cada quien está en su mundo, Uh-huh. hasta se podría decir como que cierran los círculos. Sí. Y no te dejan acceder a ellos. O sea, si eres un desconocido de ellos, te vas a quedar como desconocido y ni la oportunidad te dan como de esta interacción. Entonces, algo que vimos ese día fue que pues Dani y yo estábamos bailando, estábamos platicando, o sea, nosotros estábamos a gusto en nuestro rollo porque pues éramos dos, Uh-huh. pero había un chavo que estaba como muy insistente en intentar como entrar con la gente, como socializar y la verdad sí se veía un poquito feo porque como que había, de hecho sí hubo momentos en que ellos les decían así de no, vete, o de no, no te queremos aquí y o sea se sentía muy fuerte el rechazo, o sea ya ni siquiera era de manera indirecta sino que tal cual le decían no. Okay. Entonces eso fue algo que se me hizo raro porque en México hasta nosotros como con los extranjeros es como de, sí, vente, te enseñamos esto, te mostramos lo otro, te invitamos a que conozcas. Entonces sí. Y la otra cosa es como, siento que aquí se confía mucho en las personas. Okay. Por ejemplo, bueno, quitándolo del caso del cel que le robaron a tu amiga, porque obviamente hay excepciones, Ajá. pero siento que aquí la gente respeta mucho como las reglas o lo que es ajeno. Por ejemplo, me acuerdo que tú te olvidaste, creo, tu bolsa, el celular y te fuiste. ¿En el aeropuerto fue? ¿O dónde fue? No, aquí. Ajá. Eso fue los chicos de México, de Querétaro. Sí. También les pasó algo así. Dejaron su bolsa con dinero, todo, en el aeropuerto y se la regresaron. Uh-huh. Entonces aquí como que la gente confía en que vas a actuar bien. Ajá. También, por ejemplo, el sistema del metro como tal, en muchas estaciones no hay seguridad, o sea, ni siquiera hay nadie. Entonces perfectamente tú te puedes brincar o le puedes decir a una persona que te abra o puedes hacer muchas maneras de pasarte y sin embargo no, o sea, la gente paga su tarifa y, o sea, todo está muy libre, o sea, como que de verdad se confía mucho en que las personas van a hacer las cosas bien. Pero aún así hay gente que se pasa las reglas, Sí. pero es una minoría comparado con lo que pueda pasar en nuestro país, ¿no? En México, si no hay nadie vigilándote, la gente en la mayoría de los casos se va a saltar las reglas, ¿no? Eso es algo diferente a lo que pasa aquí en Canadá. Muy, muy interesante todo lo que cuentan. Ahora bien, ¿cuán importante es la movilidad académica para un estudiante de licenciatura en particular? ¿Por qué es necesario o qué le dirían a un estudiante de licenciatura en México o en otro país del mundo? ¿Por qué es necesario la movilidad académica? ¿Qué les ha enseñado al venir aquí a Canadá y participar en este proyecto? ¿Sara? Sí. Creo que es un antes y después. Todos me decían eso y al principio yo decía, están exagerando, pero la verdad el mundo se hace más, podría decir, pequeño, porque es más
accesible poder llegar a otros lados del mundo. Antes pensar en venir aquí a Canadá era voy a lo más lejos, y ahora que estoy aquí siento que no estamos tan lejos, estamos conectados con todo el mundo. Entonces se ganan estas oportunidades y principalmente conexiones, haces conexiones con las personas de muchos lados del mundo y te abre la mirada para alcanzar nuevas cosas. Entonces, como estudiante de licenciatura, aspiro a más una vez teniendo la movilidad académica, tanto por la experiencia que tuve aquí como mi deseo de seguir creciendo. Y creo que eso no pasaría si nos quedamos en nuestra burbuja, en nuestra ciudad. Okay. Entonces me doy cuenta cuántas oportunidades hay alrededor del mundo. Y justo eso, hacer estas conexiones y conocer culturas, también ganamos más habilidades sociales. Okay. Y creo que esto nos ayuda muchísimo para nuestra carrera profesional, sea la carrera que sea. Tener estas habilidades sociales te va a abrir puertas y puedes tratar más con las personas. O sea, sí, a lo mejor antes no, si analizamos cómo convivíamos, es un antes y un después de esta experiencia. Okay. Entonces, justo las culturas son diferentes en todo el mundo. Y uno empieza a notar eso y podemos ver cómo podemos comportarnos para tener esta unión con diferentes culturas, ya que es algo diferente, pero encontramos un punto para poder relacionarnos unos con otros. Daniel. Pues creo que esto más que nada personalmente abre tu mentalidad, hace que tengas como una nueva adaptación a la vida real, pero en otro contexto completamente diferente. Por ejemplo, yo en México no hubiera experimentado lo que estoy experimentando aquí ahorita. Entonces uno aprende cosas nuevas, aprendes de las personas, de la cultura, de todo. Y bueno, académicamente hablando, pues esto te abre las puertas hacia muchos lados, laboralmente hablando. Por ejemplo, van a ver que, por ejemplo, tienen a dos personas. Una tiene experiencia realizando este proyecto que va relacionado a la empresa, pero lo hizo en Toronto. Esta persona solo habla inglés, pues se van a ir con la persona que tiene la experiencia. Entonces creo que esto es algo que académicamente o laboralmente nos impacta, nos va a impactar una vez que regresemos a México. Y pues sí, como lo dije personalmente, esto te impulsa no es a ganar como esa avaricia, pero el querer más, como querer comerte al mundo. Por ejemplo, estar aquí en Toronto me ha animado más a explorar incluso mi propio Aguascalientes, que tenemos muchas cosas, pero yo aquí soy mucho de explorar, entonces quiero conocer más, y no solo eso, sino otros países y ver ahora sí que absorber todas las oportunidades que se me puedan dar y pues tomar lo mejor de ellas. Y muchas veces me lo dijeron en México: una vez que estés ahí en Toronto y regreses, no vas a ser el mismo que hace 3 meses. Entonces estoy comprendiendo ese punto que ellos dicen, porque efectivamente no soy el mismo. Me aprendí a desenvolver un poquito más. Antes de yo dejar México me consideraba como una persona introvertida, y realmente aquí muchas personas me han dicho: es que tú no eres introvertido. Entonces ahí como que en ese, justo mencionaba dar a las habilidades sociales. Entonces eso creo que es algo que pues causó un impacto, que regresando pues definitivamente ninguno de nosotros pues va a ser el mismo. Yo digo que es una manera como de enriquecer tanto tu currículum como tu perspectiva de la vida. El que estés haciendo proyectos de investigación en otro país, o el simple hecho de estudiar en otro país, obviamente te va a abrir las puertas laborales, ya que, como lo menciona Dani, pues hay que ser realistas, y a la hora de conseguir un trabajo es una competencia. Claro. Tú tienes que demostrar lo que vales, lo que eres, y pues seguir adelante. Entonces, tal cual como lo dijo Dani, el que tú tengas estas experiencias reales trabajando con
metodologías de otro país, con estructura, o sea, que aprendas cosas nuevas, de que, en Canadá se hace así, lo comparas con México y haces como una combinación. Todo esto creo que te enriquece laboralmente, académicamente, y pues son cosas que al final en tu currículum se van a ver bastante bien. Y a la hora de que busques un trabajo, pues esa va a ser como que tu mejor arma Claro, contra los otros competidores, por así decirlo. claro. Pero sin embargo también siento que al menos a mí y también a mis compañeros pues sí nos abre como una visión más grande de lo que es el mundo. Por ejemplo, pues ya les comenté hace poco en la entrevista que yo no me sentía seguro, yo no sabía si se iba a poder, si no iba a poder. Y ahora, después de esta experiencia que tuve aquí, como que ahora me siento más abierto a querer explorar. De hecho, hace poco me habían preguntado que cuáles eran mis planes después, que qué iba a hacer, y ahorita creo que prefiero aprovechar mi juventud para explorar estas oportunidades en el mundo. A lo mejor buscar una maestría en países como Inglaterra, en Japón, llenarme así como de la cultura de otros lados. Claro. Es algo que ahora me llama mucho más la atención. Ahora que ya tuve esta experiencia aquí, siento que necesito más, tal cual, como lo dijo Dani, es esa sensación de que ahora me quiero comer el mundo. Okay. Ahora quiero como seguir adelante, seguir aprendiendo, seguirme formando también laboralmente. Es una sensación bastante buena, la verdad. Es tal cual. También creo que a todos nos dijeron eso, porque ellos ya sabían que nosotros íbamos a cambiar, porque es verdad, es tal cual. Nuestra asesora de movilidad nos dijo, cuando los muchachos se van a estos periodos en el extranjero, vuelven diferentes, vuelven con otra mentalidad, se quieren comer el mundo, y es totalmente cierto. Genial, uf, qué bien, qué interesante todo lo que comentan. Eso de que todo es una competencia en el mundo, ¿no? Y el campo laboral es feroz, ¿no? Lo mismo cuando ustedes postularon, no solamente fueron ustedes, yo tuve 90 solicitudes, por ahí de 100 llegando, fueron muchísimas. Y tuve que seleccionar solamente a ustedes, seleccioné a 3 para la entrevista, fueron ustedes. Y los 3 al final se quedaron, pero esa decisión ya no me competía a mí. Entonces, por ejemplo, también yo entrevisté a alguien más, una persona mexicoamericana viviendo en Estados Unidos. Yo la puse también en la lista, pero no la seleccionaron. Entonces, y eso ya no me competía a mí, simplemente la organización MyTax decidió extender la oferta en este caso, a ustedes, ¿no? Pero lo que mencionabas, Ariel, de que todo es una competencia, de que hay que esforzarse, ¿no? Y nada es gratis, todo nos lo ganamos de una u otra forma. Y es lo mismo que pasa con el aprendizaje de lenguas, nuevamente. La gente piensa que es fácil, y que si no es fácil, ya lo dejas. Y yo lo veo todos los días con los estudiantes de español que empiezan en el primer año, y cuando ya comenzamos a ver estructuras gramaticales un poco más complejas, como el caso del subjuntivo. ¿Se acuerdan ustedes del subjuntivo? Que ustedes, como hablantes nativos, lo manejan, no están pensando en lo que es el subjuntivo, pero al momento de enseñar el español como lengua extranjera, uno tiene que saber cómo enseñar esa estructura, ¿no? Entonces, normalmente es algo complejo para los estudiantes cuya primera lengua no es el español, y ahí se desaniman y dicen, ya no puedo con el español, me cambio y hago otra cosa. Pero ahí es donde uno tiene que sacar la fortaleza, ¿no? Así como ustedes sacaron esa fortaleza para venir para acá y pasar por todo el filtro y el proceso, es lo mismo que pasa con nuestros estudiantes y con sus futuros estudiantes, tal vez, o tú que ya estás dando clases. Todos han dado clases ya, de alguna u otra forma, de inglés, de baile, de lo que hayan dado clases, ¿no? Entonces, es nuevamente la invitación a que las personas, los estudiantes, no piensen que todo va a tener que ser fácil.
Porque cuando es algo fácil, pues ya no disfrutamos de la recompensa, ¿no? Entonces, aprender español en este caso, que es el enfoque de mi proyecto, lo que yo busco es que vean que sí se puede, que mis estudiantes tengan contacto con ustedes, hablantes nativos del español y en particular de la variante mexicana. ¿Por qué de México? Porque de ahí soy y de ahí viene mi inspiración también, ¿no? El mundo hispano es muy diverso. Daniel, mencionabas que existe la variante argentina, etcétera, y que es diferente, pero no significa que sea un idioma completamente diferente. Nos damos a entender. Y luego nuestros estudiantes prefieren aprender el español de España o el español de México, el español de Argentina, etcétera. Cada quien tiene su interés y es muy válido. En este caso, yo siendo de México, amante de mi cultura, y pueden ver aquí a la Catrina que está atrás de nosotros, yo busco siempre impulsar México, porque de ahí soy y es la variante que yo hablo y es la que yo enseño a mis estudiantes. Entonces, finalmente, ya para despedirnos, me gustaría preguntarles si recomendarían este programa. Yo creo que sí, ¿no? Pero quiero escucharlos de viva voz, y si quieren agregar algo más que no hayamos conversado, pueden hacerlo. Vamos a comenzar contigo ahora. La verdad es que, como ustedes ya lo escucharon en esta entrevista, en este diálogo que tuvimos, es un proyecto que te va a requerir mucho esfuerzo, que te va a sacar de tu zona de confort, pero que sin embargo, si te animas y si tienes esa fortaleza de seguir adelante, de luchar por lo que quieres, te va a traer muchas recompensas, tanto académicas como laborales, tanto como personales. Ya como lo mencionó el profesor Juan Carlos, te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir realizado una vez que seas aceptado, que estés en el proyecto, que estés disfrutando de una nueva cultura, de un nuevo país, de todas estas experiencias nuevas. Te vas a sentir como una persona completamente nueva al finalizar el proyecto, y creo que esa es una parte muy importante. Entonces yo sí los invito a que se animen, a que participen en estas convocatorias de MyTax y que lo den todo. Y ya saben, el no ya lo tienen, vayan por el sí. Si no quedan, no pasa nada, lo pueden seguir intentando, y pues mucha suerte. Me encanta, genial. Daniel. Yo pues la verdad, sí, pues es algo muy complicado, muy difícil, nadie, no lo vamos a negar, no fue un proceso como súper fácil, pero creo yo que de eso se trata, de que uno se arriesgue y pueda obtener este tipo de experiencias no de la manera más fácil, sino de una manera que te va a contribuir de alguna manera. Y pues como Ariel lo menciona, o sea, el no ya está ahí, ya está establecido, y va a haber miedos, claro que sí, va a haber inseguridades, vamos a tener una tormenta en la mente, y eso está bien, somos seres humanos, pero el punto es no quedarse estancado ahí, sino darle a lo que viene, que eso no nos detenga, y pues sí, romper con los paradigmas y tratar de ir por más, y pues nada, así a darle. Sí, también yo creo que mi lema de vida es luchar, ser perseverante y resiliente. Les recomendaría totalmente este proyecto, este programa, y buscar las oportunidades. No, como lo mencionábamos, no va a llegar por arte de magia. Claro. Es muy importante estar al pendiente de oportunidades que surjan para poder tener estas movilidades, y poner atención en ellas y seguir los pasos, porque a veces por no seguir algún paso no se puede conseguir, y seguir luchando hasta obtenerlo. Y si no fue este programa, buscar otros programas, pero siempre estar en busca de, no conformarse con lo que hay nomás alrededor de ti, o que no hay que esperar a que vayan y te estén pidiendo que hagas el trámite o que te lo estén vendiendo totalmente, sino ser autónomos
y buscarlos, y si hay algún obstáculo, poder avanzar más allá de él. Entonces, y todo esto va a traer al final muchas recompensas, muchos frutos, muchas alegrías, y como decían, estar felices con nuestro camino que tuvimos aquí, y vale totalmente la pena. Pienso en mi situación y todos los estreses, sufrimientos que hubo, totalmente lo volvería a hacer, y eso. Genial. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por haber venido, por haber participado en este proyecto, Spanish as a Global Language, Intercultural Exchange between Mexico and Canada. Hasta luego. Bye.